¿Cómo han disfrutado este fin de semana? Sabe que hemos llegado a la parte que realmente no es mi favorito, y eso es la despedida, ¿verdad que sí? Qué pena que esto va a ser el último tiempo, pero estamos anhelando verlos cada uno de ustedes el próximo año. ¿Amén? ¿Van a venir, sí o no? Amén. En este tiempo tengo el privilegio de introducir al orador de este tiempo, el pastor Portés. Es pastor en Arkansas, nació en la bella tierra de la República Dominicana, pero es ciudadano de una tierra aún más bella, amén, la Nueva Jerusalén. Primero vamos a tener una parte especial y la próxima voz que va a escuchar es el del pastor Portés. Dios lo bendiga. Puerta
Alguien dijo que todo lo que comienza termina, y lamentablemente este fin de semana está terminando. Hay algunas confesiones que debiéramos hacer ahora que llegamos a la parte final del fin de semana. Cuando Mark me hizo la llamada para extenderme la invitación de venir, me sonreí y honestamente la primera respuesta que llegó a mi mente fue: oh joven, lo siento mucho, yo no puedo. Pero recuerdo que hice una promesa de orar a Dios antes de contestar cualquier petición. Le dije, vamos a orar. Pensé, bueno, una semana orando lo va a desanimar, se va a buscar a otro. Y entonces así yo voy a quedar libre. La situación es que el domingo pasado yo regresaba a mi casa de 2 semanas fuera de la casa, dando unas conferencias en algún lugar en el sur de este país. Llegaba el domingo y tendría que salir para acá el miércoles. Era bien fuerte, pero parece que Dios quiso que estuviera con ustedes. Y ahora le doy gracias a Dios porque ha sido una bendición para mi vida este fin de semana. En el libro de San Juan, en el capítulo 1, el versículo número 6, tiene una frase, maravillosa frase, que será parte de nuestro estudio en esta mañana. San Juan capítulo 1, versículo 6, dice el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba, ¿cómo? Juan. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Así el Espíritu empieza a bendecirnos. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para la feliz conclusión de este fin de semana. Gracias por los ángeles que nos han acompañado, pero más que todo, gracias por la manera hermosa como su Espíritu Santo nos ha hablado a través de cada uno de los predicadores, pero también a través de cada uno de los presentadores, de los que cantan, de los que participan. Hemos sentido su presencia, Señor, en este fin de semana. Y sabemos que usted todavía está con nosotros, así que ahora, por favor, Santo Espíritu, tráiganos palabra de vida para la vida eterna. Que todo lo que ocurra en este lugar sea para la gloria de su nombre. Es nuestro anhelo y oración, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una frase interesante que he estado escuchando todo el fin de semana, y es la frase generación, generación de Cristo, la última generación. Anoche me hacía la pregunta, bueno, ¿y cómo será la última generación que exista en la tierra? ¿Cómo serán aquellos que den la bienvenida a Jesús en las nubes de los cielos? ¿Cómo serán aquellos anunciadores, aquellos que presenten al mundo el último mensaje? ¿Cuáles son sus perfiles? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son las bellezas de este grupo que tendrá el santo privilegio de dar el último pregón a la tierra en la cual vivimos? Y comencé a pensar y a orar. Y a mi mente llegó Juan el Bautista. Creo que estudiando un poco la vida de Juan, podemos descubrir algunos de esos perfiles que necesitamos para saber si somos o no somos todavía de esa última generación. Anoche me decía Mark, Pastor Portés, recuerde que sea la última generación, la última generación, la última generación. Digo, sí, acuérdese que la última generación. Digo, ay mamacita linda, vamos a darle la última generación. En el versículo 6 del capítulo 1 de San Juan, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamó Juan, refiriéndose a Juan el Bautista. El verbo enviado que aparece allí es una combinación de 2 verbos griegos, pempo y apostelo. Cuando uno estudia estos 2 verbos y lo aplica a la vida de Jesús, descubre que el mismo Juan usa muchos verbos pempo para hablar de Jesús y muchos verbos apostelos para hablar de Jesús. Repetidamente Jesús dice, porque el Padre que me ha enviado, porque el Padre que me envió. Y hablando de Juan, este escritor, el apóstol, usa estos 2 verbos, pempo y apostelo, para decir uno solo, enviado. La idea del verbo pempo significa que hay una entrevista entre el enviador y el enviado. El enviador llama al enviado y le plantea una misión. El enviado tiene derecho de hacer preguntas. Y esa conversación entre el enviador y el enviado, esa entrevista da la idea de pempo. Cuando el enviado sale de la presencia del enviador, entonces sale a cumplir la misión, apostelo,
ahora tiene las cartas en sus manos, conoce los detalles y sale para cumplir la misión. Ahora es un enviado, un apóstol. Habló con el enviador, conoce lo que el enviador quiere, sabe las reglas del enviador, conoce el mensaje del enviador. Y él sale de la presencia del enviador, consciente de la voluntad del que le envía. Y sabe y entiende cuál es su misión. Todos los hombres y mujeres que anuncien la venida de Jesús conocerán al enviador. Tendrán una relación estrecha con su Dios. Conocerán por experiencia propia en quién han creído. Y dirán como Pablo, yo sé en quién he creído. Podrán venir problemas y dificultades, pero se mantendrá firme porque estará asido de la roca de eterna salvación, que es Jesucristo el Señor. Entendamos esta idea con algunos personajes de la Biblia. Para ser más específico, Éxodo capítulo número 3. Dios tenía planes con Moisés y como dijimos en algunos de los seminarios, Moisés fue muy interesante. Moisés, 40 años en la corte egipcia, 40 años en la corte de Madián, cuidando ovejas, y entonces cuando era un ancianito, según el Salmo 90, estaba preparado para cumplir la misión. Y cuando Moisés estaba vacío de su ego, cuando Moisés estaba vacío de su yo, cuando a Moisés se le acabó toda la batería, cuando a Moisés se le descargaron las pilas, cuando Moisés está diciendo, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, cuando Moisés terminó, entonces Jehová le dijo, ahora tengo una entrevista contigo, Moisés. Te tengo una de las más grandes misiones, o la más grande misión de rescate que se ha dado en la tierra. Y la voy a hacer con un anciano de 80 años. Y la voy a hacer con una vara en la mano de ese anciano. Increíble. Y ahora Dios se presenta a Moisés, tiene una entrevista con Moisés. El enviador, Dios se reúne con el enviado, capítulo 3, versículo 10. Ven, por tanto, ahora, ¿y qué cosa dice? Y te enviaré a Faraón, ¿con qué propósito? Para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, ¿qué cosa dice ahora? Porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. La pregunta es, ¿quién está enviando a Moisés? Dios. ¿Quién es el enviado de Dios? Moisés. ¿Qué está pasando entre Dios y Moisés? Una entrevista. Se están poniendo de acuerdo. Están ultimando los detalles. Y el versículo 13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí, que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y dice Dios, este es mi nombre, para siempre con él se me recordará por todos los siglos. Pregunta número 1. ¿Está enviando Dios a Moisés? Sí. Pregunta número 2. ¿Tienen una entrevista Dios y Moisés? Sí. Pregunta número 3. ¿Conoce Moisés las órdenes de Dios? Sí. Y pregunta número 4. ¿Se identifica a Dios con un nombre para Moisés? Sí, Señor. La idea de yo soy el que soy tiene un sentido práctico. Significa yo siempre estoy presente. Y llama la atención cuando Dios dice en el versículo 15, con este nombre se me recordará por todos los siglos. Significa, ustedes caminarán, ustedes actuarán, ustedes se conducirán, ustedes se comportarán, ustedes harán las cosas conscientes de que yo estoy presente. Alabado sea el nombre de Dios.
Dios no envía a un hombre solo, Dios le acompaña. Dios no deja a sus hijos solo, siempre está presente. Dios jamás se hace ausente del cumplimiento de la misión. ¿Cierto o falso? A ver, ¿sí o no? Yo siempre estoy presente. Dice, yo estaré contigo. Cuando era un adolescente, me engancharon evangelista. Y doy gloria a Dios que no dije que no. Y pude ver cómo en cada reunión Dios siempre estaba presente. Alabado sea el nombre de Dios. Recuerdo que una vez estábamos dando una campaña en una marquesina, en un garage. ¿Se entiende? Era abierto en los países nuestros tropicales, pues las marquesinas, los garages son abiertos. Y estábamos en un lugar del ensanche Quisqueya que cuando llovía corría una cañada de agua que era espantosa. Y estaba llena la marquesina, no teníamos dónde sentar a la gente y hubo que poner sillas hasta en la calle afuera. Entonces le dije a los vecinos, cierren la calle ahí para que den la vuelta por allá, entonces podemos poner más sillas en la calle. Y así lo hicimos, como no hay ningún problema con ningún alcalde ni nada, cerramos ahí. ¿Quién mandó a cerrar eso? Le decía, el que está predicando. Ah, pues está bien, y daban la vuelta. Así que estaba todo lleno ¿cómo se llama? Estaba todo lleno de sillas y demás. Oiga, era en el mes de mayo, mamacita, y una noche estaba todo lleno. Y cuando la conferencia estaba más sabrosa, empezó a llover, compadre. Pero un aguacero, todo lo que estaba en la calle tuvieron que meterse a la marquesina. Le dije, no entren, vamos a parar, y tuve que parar el tema. Y al rato estamos ahí todos en la marquesina, y entonces viene la brisa, y comenzó a mojarnos. No solamente nos estábamos, teníamos el problema de que estaba lloviendo afuera, así que la marquesina era abierta, solamente tenía la parte de arriba. Empezó a soplar el viento y empezamos a mojar. Y le dije, miren, si nos quedamos aquí nos vamos a mojar como quiera. Si nos vamos, nos mojamos. ¿Qué le parece si seguimos con la conferencia? Total, nos vamos a mojar como quiera. Y una señora que no estaba muy contenta dice, pues siga. Así que nos apiñamos y seguí. Guardé la Biblia por ahí que no se mojara. Y seguí. Cuando llegó el momento del llamado, dije, Señor, ahora que hay que hacerle el llamado a esta gente, vamos a ver qué va a pasar ahora. Y entonces le dije, todos los que quieren entregar su vida a Cristo Jesús, que pasen al frente. Y dice la misma señora, ¿y cómo? ¿Y cómo? Digo, usted tiene razón, porque levanten la mano. Cosa linda, la primera que se bautizó fue esa mujer. Y me decía, la verdad que Dios le acompaña, porque mire, era la primera noche que yo venía a esta cosa, y de cuando empezó a llover dije, jamás vuelvo, yo no vuelvo para acá. Y cuando usted dejó de predicar, y dije yo, y ahora ni predica. ¿Tiene Dios manera de ganarse la gente? ¿Sí o no? ¿Quién estaba por allí? Recuerdo que esa noche llegué a la casa, mojadito, y cuando llego me dice mi mamá, y eso dije con traje y corbata y mojado pero empapado de la cabeza a los pies. Y con una sonrisa le dije, mamá, pero Dios estaba con nosotros. Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6. Recuerde que estamos hablando del enviado, Pempo, apostelo, la entrevista, pero también la misión, el cumplimiento de la misión. Me gustó mucho esta mañana cuando el pastor Antonio Rosario estaba hablando y tocó aquí el caso de Isaías capítulo número 6. El problema del trono vacío, pero cosa linda. ¿Quién viene a hablar con Isaías? Viene Dios. Dice el versículo número 1, en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hay una característica hermosa de los que son enviados o enviadas de Dios, y es que reconocen su situación de pecado, su situación pecaminosa. Todo hombre o toda mujer que es enviado de Dios reconoce que tiene algo que resolver con Jehová.
reconoce humilde y sencillamente que no es digno ni merecedor de tan alto honor por parte de Dios. Número uno. Número dos, y reconoce que es alguien que viene de abajo, que es alguien que viene con una situación de pecado que resolver delante del Señor. Ahora Isaías ve a Dios sentado en su trono. Como Moisés, cuando Jehová se identificó, cubrió su rostro para no ver a Jehová. La sensación de esconderse, la sensación de cubrirse, la sensación de sentir una profunda sensación, valga la redundancia, de pecaminosidad ante Dios, nos muestra y nos dice que Dios es tan santo, que Dios es tan puro, que Dios es tan bueno, que nosotros no merecemos ni siquiera estar en su presencia. Esto me recuerda a la actitud de Job. Job peleaba. Si yo pudiera llegar a la silla de Dios, yo le protestaría, le reclamaría. Y cuando Jehová viene a hablar con Job, entonces lo que dice, Señor, yo de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven y por eso me aborrezco a mí mismo. El hombre o la mujer que no ha tenido un encuentro con Dios, como que no entiende la profundidad, la trascendencia, lo horroroso, lo terrible que es el pecado. Pero cuando un hombre o una mujer tiene una clara conciencia de la presencia de Dios, entonces se abate en el polvo y entonces Dios lo levanta alto, muy alto. Todo hombre o mujer enviado de Dios tiene un concepto claro acerca de Dios, tiene una experiencia clara de Dios. No es un asunto de definiciones, es un asunto de experiencia. No es lo mismo conocer a alguien que hablar acerca de alguien. No es lo mismo estar casado con una mujer que tener amores con ella. La experiencia con Dios se traduce, la experiencia de Dios se transfiere, la experiencia de Dios rebosa la vida del que la tiene y todos los que están a su alrededor quedan afectados. Todo hombre o mujer que ha estado en la presencia del Señor tiene algo no solamente que decir, sino algo que mostrar. Su vida se convierte en un poder. Y ahora Isaías está delante del trono de Dios. Está oyendo a los serafines y está mirando a Jehová sentado en su trono. Imagino a este profeta estupefacto, imagino a este profeta asombrado, aterrado. Ay, mi madre, y ahora. En otras palabras, ahora me voy a caer muerto, porque ¿cómo es posible que yo pueda estar mirando a Jehová? Y me gusta que Jehová no dice nada, cosa linda. Me gusta Dios. Según el relato, mientras Isaías se siente pecador, mientras Isaías confiesa su pecado, Jehová no dice nada. Entonces se mueve un serafín con un carbón encendido y toca sus labios y le dice, mira, esto tocó tus labios, es retirada tu culpa. Y después de esa experiencia de arrepentimiento, y después de esa experiencia de dolor por los pecados, y después de esa experiencia de entrega a Dios, entonces Jehová habla. Y me gustan las palabras de Dios. Hace una pregunta al aire. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, me imagino que preguntándole a los serafines, oigan, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y quién era el único que estaba allí al frente? Entonces respondí yo, heme a mí, heme aquí, ¿qué cosa? Envíame a mí. ¿Habló Dios? ¿Sí o no? ¿Respondió Isaías? ¿Hay un diálogo? Pempo. ¿Hay una misión? Apostelo. Dios quiere una entrevista contigo. Dios tiene una misión para ti. Decía hace un rato en la entrevista que se hizo que yo anhelaba ser un médico, pero los planes de Dios era que fuera un predicador. Me llamó la atención cuando me dijo eso porque a mí no me gustaba hablar, me molestaba hablar, me fastidiaba hablar, me ponía nervioso cuando me hablaba mucho. Y si una gente me hablaba 5, 6, 7 minutos me ponía de mal humor y ya me quería retirar. No me gustaba hablar. Pero Jehová cambió el programa. Ahora no me gusta estar callado, tengo que hablar. Hay tanto que decir, tanto que decir. Hay tantas cosas hermosas que contar. Miren, muchachos, déjenme decirle una cosa. Esta cuestión con Dios es más que aprender cosas, es vivir una experiencia. ¿Ustedes me entienden? ¿Se entiende o no se entiende?
Esto se entiende más en la medida en que usted ha estado enamorado, enamorado de verdad. Cuando uno está verdaderamente enamorado de Dios, cuando uno tiene una relación verdaderamente estrecha y especial con Dios, la vida tiene un color tan hermoso, un color tan lindo. Y entonces dice Isaías capítulo 6 que Jehová le da la misión a Isaías. Hay un personaje en la Biblia que no es de la tierra, que también fue un enviado. San Lucas capítulo 1 versículo 19. Entremos en el trabajo de esta mañana. Lucas 1:19. En el libro de Lucas capítulo 1 verso 19 aparece un personaje interesante que no es de la tierra. Dice el verso 19. Respondiendo el ángel le dijo, ¿qué cosa? Yo soy Gabriel. ¿Y dónde estaba Gabriel? Que estoy delante de Dios. ¿Y qué dice? He sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Pregunta número 1. ¿Ese mismo Gabriel fue enviado por Dios para hablar con Daniel? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ahora fue enviado a hablar con Zacarías? ¿Sí o no? ¿Le habló a María? ¿Sí o no? ¿Cómo sabemos que Gabriel era un enviado de Dios? Porque él se lo dijo a Zacarías. ¿Qué significa que Gabriel era un enviado? Que el Señor un día lo llamó. Gabriel, sí, venga, necesitamos hablar. Sí, Señor. Mire, Gabriel, usted va a ir a la tierra a hablar con Zacarías y me le va a dar este mensaje. Sí, Señor. Señor, diga Gabriel, tengo que hacerle una pregunta. Sí, Señor. ¿Usted sabe cómo es la mentalidad de allí de los de la tierra? Sí. ¿Y que usted sabe cómo son? Sí, Gabriel, yo sé. ¿Cuál es su pregunta? Y si no cree, y si no acepta el mensaje, cosa linda. Entonces el Señor le dice, proceda como usted crea conveniente. Me gusta Dios. Me gusta Dios. ¿Proceda cómo? Como usted crea conveniente. Cuando usted sale con la misión de Jehová, cuando usted sale con la visión de Jehová, usted tiene derecho de proceder como sea conveniente. ¿Es así o no es así? A ver, sí o no. Pero siempre es conveniente proceder como dice la Biblia. ¿Sí o no? Tiene que dar una campaña, me dijo el Señor esa vez. Señor, pero ¿cómo una campaña si nos estamos reuniendo en una oficinita? La oficinita de la Unión, ¿cómo va a dar una campaña en esa oficina? Y ahí no cabe la... Tiene que dar la campaña. Sí, Señor. Y empezamos la campaña. Ese domingo por la noche fue una experiencia maravillosa. Se llenó la oficinita. Pero ni modo, era un asunto pequeñito. Al día siguiente hubo que sacar los hermanos y dejar que nada más entraran los que no eran miembros de la iglesia. A la noche siguiente hubo que dejar algunos de más confianza afuera y entonces los que no eran de confianza adentro. Y al final de la semana, pues, bueno, había que poner sillas afuera y con las puertas abiertas para que oyeran los de afuera y los hermanos que se quedaran abajo y llenar toda la parte arriba con los interesados. El proyecto del Señor era comprar una iglesia, hacer una iglesia. Bendito sea Dios. Si el Señor le dijo que brinque, empieza a brincar. No se ponga a buscarle la quinta pata al gato porque nada más tiene 4. Haga como Dios dice, que en el camino Dios le irá aclarando las cosas. Una noche vino el señor Barham. No me canso de contar esto. Estábamos buscando una casa para comprar, para hacer una iglesia. Teníamos 7,000 pesos. Las casas de esa zona, una zona muy privilegiada en la capital de mi país, las casas más baratas salían por unos 12, 13, 14 millones. Y nosotros teníamos 7,000 pesos. Así que esa noche nos dice el señor Barham que está para vender su casa. El hermano Fría viene y me dice, el señor Barham vende la casa en 3,5 millones. Le digo, dígale que sí, que se la vamos a comprar. Tenemos 7,000 pesos. Viene y me dice, mire que sí, que la va a vender. Digo, dígale que le rebaje algo. Ah, que la va a dejar en 3,250,000. De 3,350,000. Le digo, no, sigue discutiendo algo más y que mañana traiga los papeles para discutir eso. Bueno, fin de la historia, compramos la casa. La historia es un poco larga, compramos la casa. De 7,000 pesos, el Señor nos dio los 3,250,000 que la compramos. Ahora tenemos una casa de 2 pisos para reunir profesionales y gente muy rica de la capital del país. Voy, Señor, ya compramos la casa, ya no vamos a mudar. Desbaraten la casa, bótenla y dejen el solar. Digo, bueno, ahora sí. El presidente de la Unión decía, se me salen ya tienen casa. El presidente de la conferencia me decía, oye Andrés, te tiene que salir.
Iba de rodillas llorando al Señor. Señor, ¿qué hago? Uno me dicen que me salga y el otro que me vaya. Usted se queda ahí. Digo, aquí me van a botar a mí del ministerio. Sigo con mi campaña. Una noche, un jueves, viene un personaje. Y después que termina la conferencia, veo que está llorando con su esposa y todo lo demás. Pregunta, ¿por qué ustedes no hacen una iglesia? Y el hermano le dice, es el sueño del pastor, quiere hacer una iglesia. ¿Y qué es lo que le falta? El dinero. Dile al pastor que haga los planos, que yo le voy a arreglar la iglesia. Nos dieron 10,5 millones de pesos. ¿Tenía razón Jehová? ¿Le gusta ser un enviado de Jehová? Así podríamos pasarme toda la mañana y la tarde contándole historias de cómo Dios va haciendo las cosas. El Dios que usted cree y usted tiene es todopoderoso. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Nos hemos ajustado tanto a las cosas que queremos todos los detalles anticipadamente. ¿Es así o no es así? Andrés, sí. Un día predicarás para todo el mundo. Y yo empecé a reírme. Un día los sermones tuyos se oirán en toda la tierra. Y pues, empecé a reírme. Y una noche me tuve un sueño maravilloso. Vino un grupo de ángeles y me preguntaron, Andrés Portes, digo, para servirle, venga con nosotros. Y le caí detrás. Yo iba riéndome en el sueño. ¿Qué será lo que quieren estos ángeles conmigo? Y me llevan a un lugar y hay ¿han visto ahí en la Florida esos cohetes inmensos que mandan para allá arriba? Un cohete inmenso. Y mucha gente trabajando. Y me dice, en ese cohete lo vamos a lanzar a usted. Y yo lo miro al tipo y me río. Digo, ¿así? Dice, sí, pero un tipo muy serio. Eran como 5 o 7 tipos de estos, grandotes así, muy bien arreglados, pero se veía que no eran seres humanos. Y un tipo muy serio, que cuando miraba a uno como que le daba miedo. Y entonces le digo al tipo con una sonrisa, oiga amigo, hay un problema. Dice, ¿cuál es el problema? Digo, yo no soy ni astronauta ni piloto, yo nunca me he montado una cosa de eso. Ahí lo vamos a lanzar a usted le dije. Digo, sí señor. Pues le tengo buenas noticias. El año pasado ya comenzamos a lanzarnos por ahí. Así que los sermones están llegando a todo el mundo. Yo no he pagado un centavo, pero los sermones ya están viajando por todo el mundo. ¿Tenía razón Jehová? A veces llaman de Italia, a veces llaman de Suiza, de Holanda y de tantos países del mundo. Y cuando tomo el teléfono y me preguntan, ¿y es verdad que es usted? Le digo, sí, soy yo. Ay, qué bueno, acabo de llegar de mi trabajo y aproveché para llamarlo. Digo, qué bueno, aquí son las 3 de la mañana. Qué barbaridad, ¿eh? San Lucas capítulo 1, versículo 26. Dice el verso 26, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. El punto es que Dios envía. El punto es que Dios tiene una entrevista con el enviado, que Dios tiene una participación activa con el enviado, que Dios denuncia una visión al enviado, que Dios presenta una misión al enviado. No es un asunto de casualidad, es un asunto de principios, es un asunto amparado en la palabra de Dios. Me llama la atención y me maravilla el punto de San Lucas capítulo 1, versículo 11 al 17. ¿Cómo Gabriel describe ahora quién es Juan? Recuerde que el punto nuestro en este día es descubrir cuáles son los perfiles de los enviados. ¿Cuáles son los perfiles de la generación que anunciará la venida de Jesús? ¿Cuáles son los perfiles de aquellos que verán a Jesús en las nubes de los cielos? Si Juan el Bautista fue el enviado, si Juan el Bautista fue el pregonero de la venida de Jesús, en Juan el Bautista podemos descubrir los perfiles necesarios para nosotros ser también, juntamente con él, esos mensajeros, esos enviados, esos pregoneros de Jehová. Y me gusta cómo lo describe Gabriel. San Lucas capítulo 1, versículo 11. Mire qué cosa rica y ponga cuidado. Dice el versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y ahora dice el ángel, y tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y dice el ángel, porque será, ¿cómo dice?
grande delante de Dios. Siempre me llamó la atención eso. ¿Qué significa ser grande delante de Dios? ¿Qué quiso decir el ángel cuando dijo ser grande? Hay unas citas del Espíritu de Profecía que quiero compartir con ustedes. ¿La puedo compartir? Dice ella, Consejo para los Maestros, página 341. Pregunta, ¿qué hizo grande a Juan el Bautista? Y aquí dice, negó su atención al cúmulo de las tradiciones presentadas por los maestros de la nación judaica y la dirigió a la sabiduría que viene de lo alto. Número 1, en el libro Fundamentos de la Educación Cristiana, página 423, en inglés dice, Juan el Bautista no fue hecho idóneo para su elevada vocación de precursor de Cristo mediante el contacto con los grandes hombres de la nación en las escuelas de Jerusalén. Salió al desierto, donde las costumbres y las doctrinas de los hombres no pudiesen moldear su mente y donde pudiese tener comunión con Dios sin ser estorbado. Y me llama la atención lo que ella dice ahora en Testimonio tomo 4, página 1108, 1109. Ponga cuidado a esto. Quise organizar esta cita en 10 principios o 10 frases, como se divide la cita. Número 1, Juan Bautista era un hombre lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Alabado sea el nombre de Dios. ¿De quién estaba lleno Juan? Todo hombre o mujer que dé la bienvenida a Jesús estará lleno del Espíritu Santo. Número 2, podía permanecer sin ser afectado por las influencias corruptoras de la época. Número 3, no confiaba en su fuerza. Número 4, se separó de amigos y familiares para que sus afectos naturales no fueran un lazo para él. Número 5, no se colocó innecesariamente en el camino de la tentación, ni donde los lujos o aún las conveniencias de la vida lo llevaran a buscar la comodidad o a satisfacer su apetito y a disminuir así su fuerza física y mental. Pregunto, querido joven, querida señorita, ¿verdad que esto se parece a la época de nosotros? ¿Sí o no? Es increíble el parecido de esto con la vida nuestra. Mire más. Número 6, se sometió a la privación y a la soledad del desierto, donde podía preservar el sentido sagrado de la majestad de Dios, estudiando su gran libro de la naturaleza. Número 7, era una atmósfera calculada para favorecer la formación moral y para mantener el temor del Señor continuamente delante de él. Número 8, Juan, el precursor de Cristo, no se expuso a las malas conversaciones ni a las influencias corruptoras del mundo. ¿Tiene sentido esto, queridos? ¿Sí o no? Número 9. Esto como que está caliente, ¿verdad? Temía el efecto que podían causar sobre su conciencia que el pecado no le pareciera tan excesivamente pecaminoso. ¿Cuál es el punto? El punto era que él decía, bueno, no me voy a exponer demasiado a las cosas sucias y malas, no sea que llegue un punto donde ya las cosas sucias y malas no me parezcan tan malas. Punto siguiente, prefirió tener su hogar en el desierto, donde sus sentidos no se pervertirían por el ambiente. Y número 10, pregunta ella, ¿no debiéramos aprender algo de este ejemplo de alguien a quien Cristo honró y de quien dijo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista? La pregunta en este momento, ¿estaba Juan consciente de su misión? Sí. ¿Estaba Juan consciente de quién lo había enviado? Sí. Pero Gabriel sigue diciendo, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá, dice el ángel, delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. La pregunta es esta,
¿Tenía Juan en su predicación, en su experiencia, en su vida, la presencia y el poder del Espíritu de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hace algún tiempo estaba dando una campaña en mi país. Es una de las historias más terribles que he vivido en mi vida. Era una iglesia en la capital de mi país. La iglesia de Cristo Rey. Una dama comenzó a visitar la campaña. Una joven, era muy joven, pero tenía 5 hijos y su esposo era muy mayor. Pienso que este hombre, para no perder la mujer, la llenó de muchachos. Y un día, un sábado en la mañana, vinieron al culto, habían pasado toda la semana viniendo, y entonces en la tarde decidimos ir a visitarlos. Ellos no vinieron el viernes en la noche, pero vinieron el sábado en la mañana. Así que fuimos a visitarlos para animarlos y continuar el sábado por la noche. Esa tarde del sábado llegamos a la casa y de repente comenzó un aguacero muy fuerte en la capital. La campaña era a las 8 de la noche, pero el sol se estaba ocultando temprano, 6:30, casi antes de las 7 de la noche. Empezamos a hablar con la señora y le preguntamos, ¿por qué usted no vino el viernes? Y ella nos contestó, miró a su esposo, una mirada muy sospechosa, y entonces nos dijo, no, lo que pasa es que el viernes, y miró al esposo y nos dijo, algo no me dejó ir a la iglesia. Y entonces él le dijo, contéstale, dile la verdad, dile qué es lo que está pasando. La mujer dice, no, tú sabes. No, dile, contéstale. Dice, yo no quiero problema. Y comenzaron los truenos y empezó a lloviznar. En mi país hay una cosa linda que nos ocurre y es que se va muy frecuente la luz. Así que a veces de noche cuando usted menos cree, ¡pum!, se le va la luz por unas cuantas horas, pero no se preocupe que ella vuelve algún día. Ella siempre vuelve. Bueno, y le digo a la señora, imagínate, el evangelista le dice a la señora, no se preocupe, ¿qué es lo que pasa? Cuéntenos. Mamacita linda. Dice ella, no, lo que pasa es que yo recibo espíritu. Y los espíritus que yo recibo es para sanar a la gente. Y tengo un altar aquí en la casa. Miro al tipo que me acompaña, que era cinturón negro, un karateca. Ahora lo veo de pastor en Nueva York. Encontramos en estos días y cuando me vio empezó a reírse, me abrazó y empezó a llorar. Me dice, ¿tú te acuerdas de la puya? Digo, claro que me acuerdo. Oiga lo que pasó. Le dice el esposo, no, pero cuéntale, no de ningún temor, estos son hombres de Dios. Y yo pensé en mi mente, mejor que no cuente, mejor yo me voy ahora y no quiero meter en problemas. Y comenzó a contar. Mire, lo que pasa es que hay unos espíritus que vienen, y entonces yo sano a la gente y le doy curación, y la gente se sana y vienen a mi casa, y aquí tenemos el altar. Y el viernes, cuando iba para la iglesia, que agarré la Biblia, el ser me dijo, no vaya para allá. No estudie ese libro, no siga con esa gente, no quiero que siga esa gente. Y me dio miedo y yo lo dejé. Pero el sábado por la mañana, como quiera, me fui. Y esta noche yo no tengo planes de ir para allá. Yo no quiero problemas con los espíritus. Ay, mamacita. Y le digo a la señora, no, pero oiga una cosa. La Biblia es la palabra de Dios. Y en mi lenguaje pobre de muchacho que está empezando este asunto, empecé a tratar de convencer a la señora en unos pasajes de la Biblia. Digo, pero ¿cómo? Cuenta la historia, ¿cómo la historia? Y empezó a contar que cuando era niña, que vino el espíritu, que el demonio pasó así, que bueno. Pasó atrás, vimos el altar, un altar grandísimo con muchos cuadros y muchas velas y muchas cosas. Volvimos a la sala y dice ella, los síntomas que me dan es, cuando los espíritus vienen, yo siento que el lado izquierdo como que se me entumece y me da un frío y me pongo pálida y se me pone la cara blanca y los ojos se me ponen así como ojos de muerto, una ojera. Ay, mamacita. Y a medida que ella está contando, se está poniendo pálida, se le está poniendo la ojera. Y yo veo que el karateca que está conmigo se muda de silla. Digo, ahora sí, aquí va a ver quién agarra la puerta primero, compadre. Y empecé a asustarme, y el corazón empezó a acelerarse. Dice, y ahora mismo me está dando, mire, no me siento del lado izquierdo, ayúdeme. Y me tiende la mano derecha y cuando yo quiero jalar el brazo, me agarra la mano del brazo. Y empecé a sudar, empezó a llover, y los truenos y los relámpagos.
y fra, 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 y entre un relámpago y otro, ¡fran!, se va la luz, y la mujer que me tiene el brazo agarrado. Así ustedes están riendo. Es bueno escuchar la historia, pero vivirla. Yo empecé a sudar y sentía un hilo de sudor que me pasaba por la misma espalda, toda la columna, así, digo, ay, ay, ay. Entonces miro al tipo, al karateca, a ver si viene a ayudar. Él está agarrado del palo de la casa, mirando el problema. Y yo empecé a llorar, pero a llorar de impotencia. ¿Cómo leo la Biblia si se fue la luz? Y las manos de esa señora se sentían frías. Y ella me gritaba, ayúdeme por favor, ayúdeme por favor. Me van a hacer daño por estar buscando la Biblia, ayúdeme por favor. Y en mi desesperación entonces del miedo pasé a la ira, a la rabia. Digo, pero ¿por qué yo tengo que estar con tanto miedo? Y el Señor se quedó por allá tirado en el sofá. Y así en mi angustia y mi ansiedad, dije, Dios mío, empecé a pelearle a Dios. Yo no fui que me metí en esto, Fue usted que me metió en esto, Señor. Yo no tenía planes de estas cosas. Y empecé a pelearle al Señor, a echarle un pleito primero al Señor. Y después del pleito con el Señor dije, y ahora Señor, usted me tiene que ayudar, tú me tienes que ayudar. Y esta pobre infeliz hay que ayudarla. Y estos demonios, ¿qué es lo que se están creyendo? Porque agarré a la mujer y empecé en el nombre de Jesucristo a reprender todo lo que se movía en el ambiente, compadre. Ustedes se ríen, pero yo no me estaba riendo, ¿no? Cosa linda. Y afuera los truenos, ¡bututum! ¡Bututum! Y el relámpago, los relámpagos, los truenos, la mano fría, todo era una cosa como para volverse loco. Cosa linda. Y al rato se tranquilizó la lluvia, regresó la luz. Y entonces la siento que se me queda mirando así, con los ojos abiertos. Y la miro así. Ella me tenía que agarrado y yo la agarré también. Y la miro así y me mira. Qué cosa rica. Y yo sentí algo como tan poderoso, así como ¿qué importa? ¿Qué pasa aquí? Aquí llegué yo. Cosa rica. Y me mira y así se queda. Digo, usted tiene que bautizarse. Fue lo primero que me vino a la boca. Bauticé a la señora, al esposo y como 3 de los hijos. Digo, yo no bauticé nada, lo bautizó el pastor. Y la gente comenzaron a venir a la iglesia. Para mí, en el comienzo, era un adolescente, tenía como 22 años. Esa experiencia me llenó de tanto gozo de saber que Dios es tan poderoso que no hay que temerle a nada cuando estamos cumpliendo su misión. San Juan capítulo 1. Me gusta la experiencia de Juan. Vamos a aterrizar. San Juan capítulo número 1. Juan el Bautista sabía que tenía una misión de Dios. San Juan capítulo 1, versículos 6 al 8. Mire qué cosa rica. Juan 1, 6 al 8. Dice el versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino, ¿cómo dice? Por testimonio. ¿Para qué? Para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. La gente creerá, la gente entenderá cuando tu vida sea un testimonio. Tu vida debe ser más que el pronunciamiento de palabras. Tú no eres alguien que lleva un mensaje, no. Tú eres un mensajero. El mensaje está en ti. El mensaje es parte de tu vida. Tú estás viviendo ese mensaje que le comunica a la gente. Y el mensaje dice, mi Dios es real. Dios está vivo. Dios viene conmigo. Cuando eso ocurre, la gente grita, ¿y qué haremos? Y entonces Juan le dice, usted no cobre más impuestos de lo que tiene que cobrar. Usted, cuando le pide una cosa, haga tal cosa. Usted no sobrecargue a los pobres. Y empieza Juan a darle orden a todo el mundo. ¿Sí o no? ¿Hablaba Juan con el poder de Elías? ¿Hubo una reforma en el ambiente? Sí, Señor. Capítulo 1, versículo 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Cómo Juan conocía de Jesús? Dios se lo reveló. Capítulo 1, versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres?
Y él comenzó a confesar que él no era Jesús. Dice más adelante el versículo 23, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Capítulo 32, versículo 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y ahora dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ¿qué dice ahora? Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice Juan, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan tenía una estrecha relación con Dios y Dios comunicó a Juan acerca del Señor Cristo Jesús. ¿Te gustaría tener una linda relación con Dios? ¿Te gustaría conocer a Dios? ¿Te gustaría caminar con Dios? ¿Te gustaría conocer la visión que Dios tiene para tu vida? ¿A cuánto le gustaría esa experiencia? Querido joven, yo fui joven también. Y cuando era todo un jovencito conocí a mi Señor. En el libro de los Hechos, una y otra vez se repite que el Espíritu Santo habló con Felipe, habló con el etíope, habló con Cornelio, habló con Pablo y Bernabé, habló en el concilio de Jerusalén, dirigió la iglesia, habló con Pablo, enseñó, profetizó, pero hay un texto que me llena de gozo, y es que dice Primera de Pedro 1, 10 al 12, que el Espíritu Santo también era un enviado. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 10 al 12. Mira qué cosa linda. Primera de Pedro 1, 10 al 12. Dice el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, ¿cómo dice ahora? Enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar, ¿quiénes? Los ángeles. San Juan capítulo 15, versículo 26. San Juan capítulo 15, versículo 26. Cuando un hombre o una mujer es enviado de Dios, viene con la autoridad de Dios. Dice el versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Cuál es el punto? El punto es este. La generación que dé la bienvenida a Jesús en las nubes de los cielos será una generación de hombres y mujeres enviados de Dios. Enviados de Dios significa que conocen a Dios. Enviado de Dios significa que tienen clara la visión de Dios para sus vidas. Enviados de Dios significa que entienden la misión y la cumplen. Enviado de Dios significa que su vida refleja los valores, los perfiles, el carácter precioso de Cristo Jesús. Mi pregunta para ti, querido joven, querida señorita, ¿te gustaría en una generación maligna y perversa ser un enviado, una enviada de Dios que refleja la santidad de Dios en medio del pecado y la maldad? Amén. Si tu respuesta es sí, ponte en pie conmigo, por favor. Posiblemente pierdas algunos amigos. Carta 55 del 11 de enero de 1897. Todos deben ver y comprender por sí mismos cuáles son sus deberes, después de solicitar sabiduría a Dios. A Él solamente se le puede encomendar la protección del alma. Si acuden a Dios con fe, les revelará personalmente sus misterios. ¿Cómo se lo revelará? Y ella sigue diciendo, se puede entrar en lugares celestiales con Cristo. Podemos comprender individualmente cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo la podemos comprender? Podemos saber por nosotros mismos qué quiere que hagamos, porque nos dirigirá
si nos disponemos a consagrarnos y a ser humildes de corazón delante de Él. A menudo nuestros corazones arderán dentro de nosotros cuando alguien, dice ella, se acerque para comulgar con nosotros como lo hizo con Enoc. Mi pregunta, joven o jovencita, ¿te atreves a abrir la puerta de tu corazón para empezar hoy esa experiencia hermosa con el Señor Jesús, de comunión diaria, estrecha, íntima con Él, para cuando salga de la cámara de audiencia con Dios, la persona noten, la persona perciban, la persona huelan que saliste de la presencia del Todopoderoso? ¿Te gustaría esa experiencia? Perdonen los adultos, pero yo me voy a referir a los jóvenes. Seguimos con lo de 30 años o menos. 30 años o menos. Perdonen que me la cogiera con ustedes. Yo quisiera ver aquí enfrente conmigo a esos jóvenes y jovencitas que quisieran esa relación estrecha con Dios, que quieren lanzar el desafío y aceptarlo de ser la generación que diga al Señor Jesús: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Si te atreves a darle la oportunidad a Jesús para tener esa relación estrecha con Él, ven al frente conmigo, por favor. Vamos a terminar esta reunión con una oración por ti. Vamos a orar a Dios para que el Espíritu Santo toque las fibras más profundas de tu ser, para que comience ese trabajo de ingeniería espiritual, arreglando tus pensamientos, colocando dentro de tu vida la presencia del Espíritu Santo, fortaleciéndote con poder en el hombre interior, haciendo que Cristo habite por la fe en tu corazón y llenándote de toda la plenitud de Dios. A mí me gustaría que subieran aquí arriba, si es posible, por favor. Adelante, esto se termina hoy, no hay problema. No, ya no nos pueden regañar. Cuando tenía 22 años, 21 años, tuve mi primer sueño hermoso con el Señor Jesús. Fue un sueño tan maravilloso. Y la última vez que soñé con Él, ya tenía 47 años.